Vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Especialmente quiero dar las gracias a Juana porque, bueno, ella está ahora en Miami, llegó justo ayer con mucho lío familiar y recién llegada del avión casi le hemos pedido por favor que nos diera esta conferencia. La conferencia de hoy va a tener tres partes. Bueno, mi nombre es Miriam Martín, yo llevo ya en marzo 6 años trabajando con un laboratorio que es experto en trabajar el antienvejecimiento a través de la epigenética. Ahora vamos a lanzar un producto absolutamente espectacular que te transforma el cuerpo en 90 días y tiene una base epigenética, por lo tanto, para mí era muy importante que Juana Montero, que es una doctora, su especialidad es ginecología, pero está muy especializada, domina mucho todo lo que tiene que ver con la epigenética, que se decía que es la medicina de la ciencia del futuro, en realidad yo creo que ya es la del presente. Ella va a explicaros un poco por qué la importancia de la epigenética, la importancia de la mentalidad a la hora de hacer una dieta y, bueno, cómo funcionan esas cosas para que un programa de nutrición tenga éxito. A continuación conectaremos con Adriana Guerrini, es una persona, ella ha tenido también sus propios centros de estética, es una persona muy experta en toda la parte de principios activos, componentes y demás, bueno, aparte de todo el proyecto, que ya está conmigo en mi equipo, ¿no? Pero ella es una persona que domina este producto, se lo ha recomendado a muchísimas personas, así ha sido guía a muchas personas que han hecho este programa, así que ella nos va a hablar del laboratorio, nos va a hablar de las patentes y nos va a hablar de cómo se hace el programa y cuáles son los ingredientes claves. Y luego yo a continuación pues hablaré un poco de lo que es la inversión que hay que hacer en este producto, que yo siempre digo que es una inversión porque te regenera a nivel por dentro y por fuera total. Así que, sin más dilación, ya, Juana, te doy paso a ti. No, ahí veis su foto, pero no podemos ver a ella y ya puedes arrancar tú a lo que necesites. Buenas tardes, de aquí desde Miami. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos y lo primero que quiero es daros las gracias por estar aquí esta tarde y para los que no me conocéis, mi nombre es Juana Montero. Como ha dicho Miriam, yo soy ginecólogo y como ginecólogo trabajo y gracias Miriam por invitarme aquí a estar esta tarde a hablaros un poquito de lo que es la epigenética y cómo afecta la epigenética en distintos aspectos del envejecimiento. En concreto, esta tarde vamos a hablar del control del peso corporal, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es deciros que para mí la epigenética es algo absolutamente familiar porque desde la oncología ginecológica, bueno, pues estoy acostumbrada a lidiar con ella. ¿Cómo nació esto, este término y esta ciencia? Pues mirad, hasta hace 30 años había un paradigma que nadie se planteaba, era como una regla de oro que era evidente y que nadie se ponía a pensar si era verdad o no, y es que nacemos con una determinada carga genética y que esa carga genética nos determina y no se puede modificar. ¿De acuerdo? Entonces, se empezó a estudiar un poquito porque, claro, ¿por qué si esto es así hay gemelos idénticos que envejecen distinto, que enferman distinto, que viven distinto? Entonces empezó ya a ver que bien, ¿vale? La genética como tal no se puede modificar, pero a lo mejor había algunos factores que sí que influían desde fuera en cambiar la manera en las que esos genes, sin cambiar, se expresan, que al final es lo que nos interesa, cómo el gen se está expresando. Y así surgió el término epigenética, que es lo que está por encima de la genética, lo que puede modificar la manera que los genes se expresen sin modificar la genética como tal. Entonces, se empezó a estudiar basado en la oncología porque interesaba ver cuáles eran los factores que determinaran por qué con una determinada genética idéntica hubiera diferente manera de enfermar. Entonces, se pensó que las células que envejecían eran las células cancerosas y por ahí se empezó a estudiar la epigenética en relación con el envejecimiento. Sin embargo, se vio
para el asombro de todo el mundo, que precisamente las células cancerosas son aquellas que no envejecen. Entonces se abandonó el estudio de la epigenética en relación con el envejecimiento y se siguió la línea de la epigenética en relación con la oncología. Y la epigenética para la oncología hoy es absolutamente el presente. No se puede entender un tratamiento oncológico sin tener una base epigenética y, sin embargo, hubo muy poquita gente que se dedicara a estudiar el envejecimiento y la epigenética. Pásame la siguiente, Miriam. Entonces, por primera vez se empezó a hablar de ¿la genética realmente se puede cambiar? No, la genética no se puede cambiar, pero la epigenética sí puede hacer que se cambie la manera en la que nos expresamos y la manera en la que nos ven los demás, la manera en la que sentimos la energía, nuestro metabolismo. Y ya en la revista Time, por primera vez en la historia, apareció esto, que era un concepto absolutamente asombroso y que abría unas puertas enormes para el tratamiento de las enfermedades, y por primera vez en una portada de una revista Time no aparecía una cara, sino aparecía realmente, ahí tenemos la cadena del DNA. Pasa a la siguiente, Miriam. Entonces, ¿qué aspectos se pueden modificar epigenéticamente? Pues ahí tenéis todas las cosas o algunas de las cosas que se pueden cambiar, el sexo de los embriones, la memoria, la tendencia a las adicciones, algunos cánceres, ahí tenéis el de próstata, el de cervix, leucemias, sarcomas, enfermedades autoinmunes, trastornos psiquiátricos, la depresión, la ansiedad y las fobias, que tanta prevalencia están teniendo en nuestra sociedad actual, enfermedades neurodegenerativas, la tendencia a la obesidad y todo lo relacionado con el envejecimiento a múltiples niveles, a nivel de la piel, a nivel de la energía, a nivel del metabolismo, a nivel del almacenamiento de la grasa corporal, a nivel de la forma y los sitios en los cuales la grasa se va ubicando a medida que vamos envejeciendo. Todos estos factores se pueden alterar epigenéticamente. Pasa a la siguiente, Miriam. Entonces hubo un laboratorio pionero en este tema que cogió el relevo de estudiar la epigenética en relación con el envejecimiento. Entonces dijo, ¿cuáles son las cosas que, porque ya sabemos lo que se puede modificar, cómo se puede modificar epigenéticamente la expresión de estos genes para vernos más jóvenes, para tener más energía, para que la forma de nuestro cuerpo no vaya cambiando a medida que envejecemos, para que no desarrollemos algunas enfermedades como los cánceres que hemos visto, como enfermedades psiquiátricas. Y lo primero que hizo fue empezar a aislar los genes relacionados con el envejecimiento a todos los niveles del envejecimiento. Actualmente hay aislados en relación con el envejecimiento unos 250 genes que se van agrupando en racimos, lo que genéticamente llamamos clústeres o racimos de genes. Entonces, una vez que tenían aislados estos genes, empezaron a probar diferentes sustancias, todas naturales, podían haber sido sustancias químicas de un laboratorio, pero decidieron que iban a ser sustancias naturales que ya se conocían en la medicina asiática tradicional, que estaban relacionadas con distintos factores, depende de lo que se estuviera estudiando. Hoy estamos hablando del control del peso, entonces pues genes relacionados con el metabolismo, relacionados con la grasa, con el almacenamiento de la grasa corporal, con la mentalidad, que ahora veremos, y fueron probando todos estos productos uno a uno.
en los genes, en los racimos que habían aislado. Entonces, por ejemplo, para que lo entendáis, a medida que nos hacemos mayores, la grasa corporal se va distribuyendo en sitios que antes no se almacenaba, por ejemplo, la tripa, ¿no? Fueron probando productos naturales, viendo cómo los genes que estaban relacionados con el almacenamiento de esta grasa corporal, cuya expresión se iba modificando por la edad, al añadir estos productos naturales, pues la naranja sanguina, luego os contará Adri, por ejemplo, pero varios productos, cómo la expresión de esos genes iba cambiando, de tal manera que la grasa corporal ya no se iba almacenando a nivel de la tripa a medida que vamos envejeciendo. Esto que ahora ya sabemos, imaginaros la revolución a nivel científico y la cantidad de puertas y resortes que se nos abrió para poder tratar muchísimas enfermedades y muchísimas cosas que no son enfermedades, pero que alteran nuestra vida diaria. Y esto ya se publicó en una conferencia Gordon. Para la gente que no está muy metida en el tema científico, deciros que la conferencia Gordon es como el premio Nobel en medicina. Lo primero, para que te acepten revisar una publicación en esa conferencia, tiene que ser una publicación de altísimo nivel, pero una vez revisada, para que acepten presentarla en la conferencia, pues ya tiene que ser algo totalmente revolucionario. Y esto ya se aceptó en una conferencia Gordon, y desde ahí ya se le dio como el varapalo científico y el decir, esto es algo con una base totalmente científica y a partir de ahí vamos a empezar a movernos. Siguiente diapositiva, Miriam. Aquí tenéis al doctor Joe Chang, él es uno de los fundadores del laboratorio que estamos hablando, de Nuskin. Él trabajaba en un laboratorio en el cual se dedicaba a inventar fármacos para disminuir el rechazo a los trasplantes de órganos. Entonces, en un momento determinado, él se paró a pensar y dijo, ¿por qué no utilizar todos estos recursos para prevenir enfermedades en lugar de para curarlas? Y ahí empezó la filosofía de empezar a utilizar productos naturales que nos ayudaran a prevenir enfermedades y a prevenir ciertos aspectos en relación con el envejecimiento en concreto, que fue la parte que él empezó a estudiar, que hacen que hagamos que no nos sintamos tan bien, que tengamos menos energía, pues que engordemos, que la piel se haga más flácida, en diferentes aspectos. Pasa a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos algunos de los colaboradores que empezaron a trabajar con él. Para que os deis cuenta del nivel de estos científicos, pues tenemos al inventor de la píldora anticonceptiva, a uno de los principales inmunólogos del mundo, a uno de los principales etnobotánicos del mundo. Entonces, toda esta gente con todo este prestigio científico que ya se revolucionaron al empezar a oír toda esta parte de la epigenética, fueron los que empezaron a colaborar con el doctor Joe Chang en la fundación de este laboratorio, que actualmente tiene más de 75 científicos en plantilla. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos algunas de las publicaciones que han hecho y algunos de los muchísimos awards o premios que han recibido, porque esta compañía, aparte de pues de estudiar, va innovando a medida que va teniendo nuevos descubrimientos. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, deciros que en base a todo esto, ellos desarrollaron una patente que se llama la patente H-Log. Y esta patente lo que hace es utilizar todos estos productos naturales para revertir ciertos aspectos del envejecimiento.
depende de los que sean, de los que estemos estudiando en ese momento. ¿De acuerdo? Hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es el control del peso corporal. Nos podríamos centrar en cualquier otra parte, pero es lo que hemos venido a hablar hoy aquí. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver. Cuando uno trata de hacer una dieta o de decir quiero de alguna manera volver a tener el cuerpo que tenía, no hace falta que estés gordo, sino que puede ser un delgadito que tenga una grasa acumulada en partes que no nos gusta. Tenemos que tener en cuenta los factores que afectan a cómo el cuerpo se ha convertido en lo que es. Y por una parte es el metabolismo, por otra parte la masa muscular y por otra parte la mentalidad positiva. En relación al metabolismo, deciros que a medida que nos vamos haciendo mayores, a medida que envejecemos, el metabolismo basal va disminuyendo. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que nosotros cuando estamos en reposo estamos quemando un número determinado de calorías en relación con nuestro metabolismo basal. Cuando llegamos aproximadamente entre los 45 y 50 años, la tasa de metabolismo basal ha bajado alrededor de un 30%. Esto quiere decir que comiendo lo mismo engordamos más, porque el metabolismo basal ha disminuido y el número de calorías que estamos quemando en reposo es menor. ¿De acuerdo? Y este es uno de los aspectos fundamentales en lo que la epigenética se ha visto que puede modificar la expresión de los genes y en los que la patente Agelog ha estudiado los genes relacionados con el metabolismo y cómo puede revertir la expresión de estos genes para que el metabolismo basal vuelva a subir al nivel que teníamos cuando éramos más jóvenes. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue aumentando la masa muscular. En el músculo es donde el nivel del metabolismo es más alto y a medida que envejecemos, el nivel de masa muscular, la cantidad de masa muscular disminuye y la cantidad de grasa aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, ellos pensaron que si lograban revertir la expresión en las que los genes se están expresando para volver a tener mayor cantidad de masa muscular como se tenía cuando éramos jóvenes, la tasa de metabolismo basal iba a aumentar, el número de calorías que se iban a quemar en reposo iba a ser el mismo y de esta manera se podía controlar el peso. ¿De acuerdo? Pero hay una parte, si no más importante, al menos igual. Podemos tener esto, saber ya cuál es la base científica y cómo queremos abordar el control del peso corporal, pero existe el tema de la mentalidad. Pasa a la siguiente diapositiva, Miriam. Pues bueno, todo el mundo que ha empezado una dieta sabe lo que pasa cuando se empieza la dieta, ¿no? Empiezas a sentirte mal, te duele la cabeza, no tienes energía, te sientes triste, te sientes baja, te apetece de repente comer incluso más de lo que comías y si la fuerza de voluntad no es muy grande o no estás en un momento de tu vida muy boyante, pues ¿qué pasa? Pues que empezamos a romper la dieta y la dieta la empezamos 1000 veces, distintos tipos de dietas, pero ninguna llegamos a concretarla. Entonces, este fue otra parte en la cual se vio que epigenéticamente se podía modificar la manera en la que nos sentimos, abordar el mindset, la mentalidad. Y se empezó a estudiar también los genes relacionados con esta mentalidad y los productos que podían hacer que la mentalidad se convirtiera en una mentalidad totalmente positiva
y en la que te encontraras con la fuerza y el empaque determinado como para afrontar el inicio de la dieta. Ya no tenías que tirar tú de tu fuerza de voluntad, sino que tus genes se estaban expresando de una manera en la que realmente tú te sentías con fuerza de llevarla a cabo porque disminuían los antojos, no te sentías tan baja de energía, no estabas tan triste y tan baja de ánimo, y esta es la primera parte en la cual este tipo de dieta, si vamos a querer que tenga éxito, lo que va a abordar la dieta. Siguiente diapositiva. El problema con las dietas, una vez que tú ya dijeron, bueno, muy bien, ya tenemos la mentalidad positiva, pero ¿qué pasa? Completamos la dieta y las dietas tradicionales, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen el peso, pero lo disminuyen a base de ¿qué? ¿Qué es lo que perdemos? Pues perdemos agua, músculo y grasa. Al perder músculo ya sabemos lo que está pasando. Ha disminuido el metabolismo basal, todavía por debajo del metabolismo que teníamos y que nos correspondía a la edad, de tal manera que cuando la dieta se acaba y tú empiezas a comer normal, aunque comas menos, ese metabolismo que está aún más disminuido hace que engordes no solamente lo que engordabas antes de la dieta por la edad que tenías, sino todavía más porque el metabolismo está más bajo al haber perdido masa muscular. Y eso es lo que se llamaba la dieta del yo-yo. Y esto es la segunda parte que ellos abordaron diciendo: vamos a utilizar los genes que están relacionados con el aumento de masa muscular. Podemos perder grasa, pero no músculo. El músculo lo vamos a mantener y en muchos casos incluso aumentarlo un poquito, de tal manera que este efecto rebote o dieta del yo-yo desaparezca. También deciros que en relación con el mindset que hemos estudiado antes, el hecho de que tengas una mentalidad positiva y que tengas la fuerza suficiente como para empezar la dieta, te va a ayudar también a cambiar el hábito, la manera en la que te alimentas. Y al final de la dieta ya no solamente vas a haber logrado un peso o no exactamente el peso, porque no es lo que más nos interesa, sino un cuerpo con una distribución de la grasa correcta, con menos peso también, pero a lo mejor no tanto como una tradicional, pero un cuerpo, lo que llamamos más fit, con igual o más masa muscular, menos grasa y con ya un hábito alimenticio que es lo que te va a ayudar a mantener ese cuerpo que has conseguido con esta dieta. Siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí es lo que os he tratado de decir. La solución es perder grasa manteniendo el músculo y esto hace que transformemos nuestro cuerpo. Entonces no se trata ya tanto de perder peso, que también, sino de una transformación muchísimo más profunda que va hasta la epigenética, ¿de acuerdo? Y en la que vamos a tener aumento del metabolismo basal, igual o más masa muscular, lo que quiere decir un cuerpo más fit, y unos hábitos alimenticios que van a hacer que estas dietas sean duraderas y no haya efecto rebote. Siguiente diapositiva. ¿Veis? Aquí tenemos un poquito el esquema corporal en relación del músculo grasa. Al final del tratamiento vamos a tener menos grasa y el músculo como mínimo igual, sino la masa muscular más aumentada. Siguiente diapositiva. Y como os he dicho antes, no hace falta ser gordito. Puede ser un delgado, que te sobra grasa, porque ya por la edad ha empezado a acumularse en distintos sitios que antes no se acumulaba. Esto es muy frecuente, en concreto en las mujeres, alrededor de los 50 años. Yo lo veo todos los días en la consulta. Es una queja totalmente constante. Doctora, no es que coma igual, es que como menos, hago más ejercicio y mire, aquí tenemos el Michelin.
La única manera de poder abordar esto es epigenéticamente. Siguiente diapositiva. Con lo cual, ya no estamos hablando de perder peso, sino de transformarnos. El tema de la dieta ya no es dieta, sino es realmente una transformación tan profunda que va a la expresión de los genes. Desde lo más íntimo, pequeño y profundo de nuestro ser hacia afuera. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos al doctor Joe Chang, que fue el pionero y el que decía que la habilidad para quemar grasa que sea mayor que la habilidad para almacenarla. Y esto es con lo que nos vamos a quedar al final de la dieta, con un cuerpo fit, con unos hábitos de alimentación y con una habilidad para quemar grasa mayor que para almacenarla, determinada epigenéticamente. Siguiente diapositiva. Pues nada, aquí os dejo. Espero que mi charla haya sido clara y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues ya al final lo vamos viendo, ¿vale? Un abrazo Eso es. enorme a todos. Miriam, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo. Nada, muchísimas gracias a ti, Juana. Y lo que sí que haremos es que todas las personas que estén conectadas, si tienen alguna duda más a nivel médico, las escribiremos todas, te las enviaremos para que tú las puedas responder en la sesión de respuestas, que al final no sabemos si vas a estar de viaje, pero si tú estás de viaje, lo que hacemos es que tú nos das la respuesta por escrito y nosotros se las leeremos y ya está. ¿De acuerdo? De acuerdo, un abrazo enorme a todos. Y Adri, te cedo la palabra.